va de nuevo. Bien, ahora sí. Ahora sí. Bien, gracias. Entonces, le decía, un amplificador es una red de dos puertos, un puerto de entrada, un puerto de salida. El símbolo típico es un triángulo que indica el flujo de la señal. Y en general lo que se espera es que se relacione una magnitud de entrada como la tensión de entrada y la tensión de salida, en el caso más típico, como una constante de proporción a la que llamamos la ganancia, ¿no? La ganancia del amplificador. Eso sí es lineal. Ahora, si no es lineal, entonces, bueno, si puede haber algún comportamiento como el que les decía antes. Si yo pongo una señal sinusoidal y la salida no es sinusoidal, bueno, entonces ese amplificador tiene un comportamiento no lineal. Y sobre eso vamos a hablar más adelante, ¿no? Bueno, el otro parámetro que les decía que es importante es la resistencia de entrada del amplificador, que me relaciona básicamente qué corriente toma el amplificador en la fuente de señal, y también la resistencia de salida, que es la resistencia que se ve desde la salida hacia adentro del amplificador, ¿no? Y estaba por acá. Entonces, lo que les decía respecto a la nomenclatura es que las tensiones en mayúscula, nos vamos a referir a puntos de operación en DC. Las tensiones con letra, como esta de la fuente de acá, con letra B minúscula y subíndice en mayúscula, pueden tener tanto una componente de DC como una componente de AC. Y cuando sea todo minúscula va a ser solamente una componente de señal, ¿no? Esa es una forma de escribir las señales típica en electrónica, ¿no? Entonces, por ejemplo, si la señal, la fuente BS, es directamente todo continua, la ganancia, que es la salida que yo mido sobre la entrada, es la ganancia de continua, que puede coincidir o no con la ganancia en señal, ¿está bien? Esta sería la ganancia que yo puedo ir y medir con un tester, es decir, pongo una tensión continua acá y mido la tensión B0 en la salida y digo, bueno, para continua, para este nivel, tengo esta ganancia. ¿Se entiende? Ahora, puedo tener también, fíjense acá está lo de la nomenclatura que les decía, la ganancia, la señal de continua más la señal de alterna, está toda con minúscula, en total esto hace a la tensión completa, BS, que tiene minúscula, mayúscula, ven ahí se ve clara la nomenclatura que les decía, y la salida, si el amplificador es lineal, va a ser una componente de continua más una componente de alterna, ¿está bien? La ganancia que tenga en alterna, nada, va a ser, si yo pienso solo en la entrada sinusoidal, esta BS de señal, me fijo cuánto vale B0, y el cociente entre la amplitud de B0 y la amplitud de BS me da la ganancia en alterna. En general, y el caso que está dibujado acá, es que sean iguales, ¿está bien? Si el amplificador tiene una transferencia que es una recta, ¿está bien? Fíjense, esto es el plano tensión de entrada, tensión de salida. Si la característica es una recta, va a ser lo mismo la ganancia esta en señal que la ganancia en DC. ¿Se entiende ese concepto? Esto va a ser muy importante cuando empecemos a ver transistores, ¿no? Porque no pasa esto, ¿no? Bien. Entonces, si yo pienso ahora en un ejemplo que tengo una señal de continua más una señal sinusoidal, la salida tiene la misma ganancia en DC, B0 sobre BS, que en AC, entonces la salida va a ser directamente que las dos componentes, la de continua y la de alterna, están amplificadas por el mismo valor AB. ¿Está bien hasta ahí? Son conceptos, digamos, no muy difíciles, pero que tienen que ir quedando claros, ¿no? Un amplificador también podría tener una ganancia de corriente, es decir, si yo pienso que entra una corriente también de continua más una alterna y sale una corriente de continua y una alterna, puedo definir las ganancias de corriente y eso ahora va a quedar más claro cuando veamos los tipos de amplificadores, ¿no? Pero básicamente es lo mismo, es la corriente de salida sobre la corriente de entrada, tanto en DC como en AC. ¿Qué pasa con la potencia, ¿no? En general,
hay algunos amplificadores que lo que hacen es amplificar potencia. ¿Qué significa eso? Que la carga, el amplificador le da a la carga una potencia mayor que la que recibe de la fuente de señal. ¿Está bien? Obviamente no hay magia, la potencia extra proviene de la fuente de alimentación del amplificador. Hasta ahora yo dibujé un triangulito y no le puse ninguna fuente, pero como ustedes saben, el amplificador va a tener una fuente de alimentación de DC, ¿no? Y ahora después la vamos a incorporar, pero por ahora, entonces esta ganancia de potencia la definimos como la potencia de la carga sobre la potencia que entrega la fuente. Y esto puede ser mayor a 1, es decir, ¿por qué? Porque esa potencia extra proviene de la fuente que no la estoy poniendo en la ecuación esta, ¿no? Obviamente no hay generación de potencia, solamente que respecto a la potencia que le saco a la fuente, el amplificador está entregando a la carga, ¿no? Y esa obviamente es el producto de las ganancias de tensión y de corriente. En general, esto también ya lo vieron seguramente, pero la ganancia muchas veces se especifica en dB porque las magnitudes de ganancia muchas veces son grandes, entonces es útil usar una magnitud como la de dB que aplica un logaritmo. Y la definición de la ganancia de potencia en dB es esta, ¿no? Es 10 veces el logaritmo en base 10 de la ganancia de potencia. Si uno escribe esa ganancia como la potencia en la carga sobre la potencia en la fuente y escribe cada una de esas potencias en función de la resistencia de carga y la resistencia de entrada del amplificador, la tensión de salida y la tensión de entrada, lo que puede hacer es, aplicando propiedades de logaritmo, separarlo en dos logaritmos. Uno que depende, fíjense, de la tensión, de la relación de tensiones de entrada y de salida, y pasando este cuadrado también por propiedad de logaritmo para acá, me queda un 20 logaritmo de la ganancia de tensión, más 10 logaritmo por la relación de cargas. Esta de acá normalmente también se usa y es lo que llamamos la ganancia de tensión en dB. Notar la diferencia de que cuando hablamos de ganancia de tensión, acá va un 20, pero cuando hablamos de ganancia de potencia va un 10, ¿no? Así que esa es la ganancia de tensión en dB. 20 logaritmo de 210 de las relaciones de tensión de salida a tensión de entrada. ¿Está bien? Lo mismo, la misma cuenta se puede hacer con la corriente, la paso rápido porque es la misma idea. Y a esto también 20 logaritmo de las relaciones de corriente es la ganancia en corriente en dB. Voy medio rápido con todo esto porque, como les decía, en general es todo repaso, pero si tienen alguna duda o algo, párenme y lo charlamos, ¿sí? Saturación del amplificador. Entonces vamos un poco a un amplificador un poco más realista, ¿no? Como les decía antes, el amplificador va a tener fuentes de tensión de continua que lo alimentan, ¿no? Este menos de acá está más, ahora que está mal, ahora que lo veo. Entonces tiene una fuente positiva en general, no siempre es el caso, pero el más genérico sería una fuente positiva al punto A y una fuente negativa al punto B. Esto es para poder tener excursión tanto negativa o positiva. Si esto es una sinusoidal, por ejemplo, y quiero que a la salida tener esa sinusoidal amplificada, necesito poder ir para arriba como para abajo en polaridad, ¿no? Positiva y negativa. Entonces el amplificador tiene su fuente de tensión y eso tiene implicancias prácticas, ¿no? Obviamente puedo correr el riesgo de que se sature, es decir, veamos un ejemplo de cómo sería una función, una transferencia en el plano tensión salida, tensión de entrada, cuando el amplificador satura. Básicamente lo que estamos diciendo es que el amplificador se comporta como una recta, ¿está bien? Voy a agarrar el anotador, es decir, en esta región es una recta la transferencia, donde tiene una ganancia, pero después de un cierto valor de tensión de entrada o de un cierto valor de tensión de salida máxima que soporta el amplificador, satura. Es decir, la transferencia ahora es esto que está acá. ¿Y eso qué implicancias tiene? Bueno, si yo tengo esta señal más oscura,
¿está bien? Que es más chica de amplitud, la BS1, voy a tener la salida 0, que está en rango, ¿está bien? No llega esta zona sombreada a la zona de saturación, entonces el amplificador se comporta lineal. Ahora, si yo pongo otra señal de entrada, que es el doble de grande, que es esta, llego a la zona de saturación del amplificador y lo que voy a ver a la salida es esta otra, ¿no? Que satura, recorta. No va a pasar de acá, la línea punteada no existe, va a llegar acá y voy a ver en el seno un recorte. ¿Está bien? Lo mismo que acá, así. Un recorte, porque eso es lo que me dice la función transferencia. La función transferencia, digo, en el plano tensión-tensión, ¿no? ¿Se entiende ese punto? Esa tensión normalmente depende de la fuente de alimentación, ¿está bien? Normalmente se diseñan los amplificadores para tratar de que lleguen a estos valores de fuente, ¿está bien? Es decir, que pueda excursionar la señal, se dice, que pueda excursionar la señal de salida hasta lo más cerca posible de la fuente de alimentación. Nunca excederla, siempre es un poquito menos de la fuente porque el amplificador necesita un margen de tensión para operar, pero va a estar en general cercano a esos valores. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero evitar distorsión de amplitud, y esa es una distorsión no lineal, ¿no? Porque recortar el pico de la sinusoidal implica que van a aparecer un montón de armónicos. Entonces, normalmente uno quiere evitar eso, salvo que esté haciendo una distorsión para algo, como por ejemplo un efecto de guitarra, por dar un ejemplo. Donde normalmente buscan saturaciones o que pasen esas cosas. Pero en operación normal lo que voy a querer es que si el amplificador satura la tensión B0 max, esta que está acá, eso dividido por la ganancia del amplificador, entonces BS tiene que estar en ese rango para no llegar a esa saturación, ¿no? O este sería el caso límite. ¿Se entiende hasta ahí entonces? ¿Alguna pregunta? Se nos va a cortar ahora, así que retomamos hablando un poquito de la eficiencia. ¿Hay alguna duda hasta acá? No. Ok, esperamos 2 minutos que se va a cortar y arrancamos con la eficiencia del amplificador.